Muy buenos días a todos. Hoy es 6 de octubre. Es el domingo 27 del tiempo ordinario. Es el primer domingo de octubre, este mes misionero especial, y el mes del Rosario, cuya fiesta celebraremos mañana lunes. Domingo, por tanto, día del Señor, día de la Eucaristía, de la escucha de su palabra, del encuentro con los hermanos, día de disfrutar de la naturaleza, día de disfrutar de la familia, día de celebrar la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Es domingo, no lo olvidemos. No dejemos de acudir a la Eucaristía y de tener una participación activa, activa, consciente. No hace falta que todos leamos las lecturas o seamos lectores, mejor dicho, o que todos cantemos como solistas o que todos actuemos de monitores. No. La celebración activa y consciente significa que tú, aunque estás ahí en tu banco, estés pues plenamente metido en lo que se celebra, en la escucha de la palabra, en el ofrecimiento de los dones, ofreciéndote a ti mismo, en la consagración, viviendo la actualización de esas palabras: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el Señor que se hace presente, en la comunión, participando plenamente, recibiendo al Señor, al que no soy digno de abrirle mi casa, pero Él entra y me alimenta, etcétera, ¿no? Cada uno con lo que le toque. Y si te toca leer, pues que seas un buen lector, una buena lectora, que lee no como quien lee un texto muerto o como quien hace una obra de teatro, ¿no? Sino como quien toca la palabra de Dios y la transmite a los demás. Es vehículo, por tanto, ha de hacerlo con calma, con piedad, con decoro, hacerlo con sonoridad para que todo el mundo no se pierda ni una sola coma o tilde de la palabra, no atropellándola, no fusilando la palabra de Dios, no leyendo rápidamente y de cualquier manera, no, con calma, con paz, todo con serenidad. Bueno, podíamos hablar de esto muy ampliamente. Simplemente son unas notas así para introducir el día. Hoy el Evangelio es Lucas 17, 5 al 10, que comienza con esa petición de: Señor, aumentanos la fe. Por tanto, hoy el tema del Evangelio, podemos decir, es la fe que es respuesta del hombre a Dios, que es un don de Dios, sí, pero que es también respuesta, y que es una fe que debe ser comprometida, en el sentido de que en el amor y la atención generosa a los demás solo son posibles desde una fe profunda en el Dios que es amor, ¿no? La fe de los discípulos, como en aquel momento, puede ser insignificante, incluso lo más pequeña, de un grano de mostaza. Pero lo que importa, dice Jesús, no es la cantidad, sino la calidad de la fe. ¿Cuántas veces dicen, por ejemplo en el confesionario, yo lo escucho muchas veces: tengo poca fe, o tengo mucha fe, o creo o no creo? Lo que importa, vuelvo a decirlo, no es la cantidad, sino la calidad de la fe. Una fe genuina es capaz de obrar milagros. Y aquí entra en juego las imágenes que pone Jesús, ¿no? Una morera arrancada de raíz y trasplantada al mar, o un monte que se cambia de sitio. Con esta exageración se expresa de una forma plástica la fuerza de la confianza plena en Dios. Sin Él no podemos nada, pero con Él lo podemos todo. Mediante esta enseñanza, Jesús quiere que los discípulos se comprometan con un cambio radical en sus vidas, hacia una fe auténtica, con una acogida sin fisuras de la predicación del Señor, del proyecto del Padre. Y después dice que, además, el Señor, que el que cree de verdad, pues se debe sentir como un siervo que lo que hace es servir a su Señor siempre y en todo, y eso sin esperar el agradecimiento del amo,
por haber trabajado bien, porque lo que hace no es ir a cumplir con su obligación, ¿eh? El discípulo, después de haber cumplido con esa obligación, no debe considerarse más que un mero criado. El servicio que realiza responde a su condición de discípulo y vanagloriarse por ello estaría fuera de lugar. También es una llamada de atención con respecto a la recompensa. La salvación es un don gratuito de Dios, no es un pago a nuestros méritos. Lo repito, la salvación es un don gratuito de Dios, es un regalo, no un pago por nuestros méritos acumulados. Yo no puedo llegar delante de Dios con mi factura diciéndole tengo 400 comuniones, tengo 600 rosarios, tengo... No. Otra cosa es que tú tengas un plan de vida, organices tu vida de oración, que sepas dar cuenta de lo que vives, de lo que haces, pero no como una factura que tú presentas a Dios, ¿no? Esto último, el pago por los méritos, formaba parte de la mentalidad de los fariseos, que entendían que con el cumplimiento de la ley obligaban a Dios a premiarles por sus comportamientos. Es una falsa imagen de Dios, ¿no? Donde Dios se convierte en con perdón de la expresión, en un Paganini, ¿no? Que me tiene que pagar lo que yo he hecho. Para los cristianos a los que Lucas se dirige, el texto contenía una doble llamada de atención: la necesidad de revitalizar la propia fe para hacerla cada día más auténtica y la importancia de entregarse por entero al servicio encomendado. Ambas enseñanzas se refieren a toda la comunidad, ¿eh? El Evangelio, por tanto, nos invita a comprender la conversión en clave de calidad, no de cantidad. Es una fe auténtica, una confianza absoluta en Dios. Subrayo lo de absoluta, ¿no? La que nos mueve a realizar obras grandes y llena de sentido nuestra misión como discípulos de Cristo. La fe, que como hemos dicho es un don de Dios, le pedimos que nos ayude a crecer hacia una fe verdadera que nos lleve a servir desinteresadamente a los demás, ¿no? Decía San Agustín: haz de nosotros, Señor Dios, personas que viven de la fe. Desarrolla lo que sembraste en nosotros el día de nuestro bautismo, para que pongamos todas nuestras fuerzas en servirte, sin esperar recompensa. ¿No está nuestra alegría en ser ya servidores de Jesucristo? Señor Jesús, gracias por tu palabra, que nos ha recordado cómo debemos servirte a ti y a los demás, con amor y generosidad. Que tú nos sigas ayudando en este camino, que cada día seamos más semejantes a ti. Señor, aumentanos la fe, fortalece nuestra fe. Hoy la Iglesia hace también memoria de San Bruno, presbítero y fundador de los Cartujos. Era oriundo de Colonia, donde recibió la ordenación sacerdotal después de haber estudiado en la escuela de la Catedral de Reims. Siendo canónigo de Colonia, volvió a Reims, esta vez para ser maestro y director de la misma escuela. Como maestro y teólogo, Bruno ha dejado dos importantes comentarios bíblicos: uno a los Salmos, el otro a las epístolas de San Pablo. Canciller del arzobispado de Reims, Bruno se enemistó con su prelado Manasés, al cual reprochaba su elección simoniaca. Bruno tuvo que huir, pero cuando el arzobispo fue desposeído del cargo por Gregorio VII, pudo regresar. Fue entonces elegido para suceder a Manasés, pero no pudo tomar posesión de su nuevo título. Hubo de ceder ante el candidato real contrincante suyo. Entonces, y no ciertamente por despecho, Bruno se retiró cerca del monasterio de Molesmes, en Sech-Fontaine, donde el abad San Roberto le permitió la erección de una ermita. Cuando otras 6 personas deseosas de consagrarse a Dios en la soledad fueron a su encuentro, Bruno se dirigió a Grenoble con sus compañeros y allí les asignó el obispo Hugo
un lugar montañoso, bello y solitario, conocido por el nombre de Chartres. Allí, en la Gran Chartres, la Cartuja, en castellano, se inició lo que había de ser la Orden de los Cartujos, a pesar de que Bruno no tenía intención de fundar ninguna orden religiosa. El Papa Urbano II, que había sido discípulo de Bruno en Reims, llamó a este a Roma y le concedió la iglesia, hoy desaparecida, de San Ciriaco en las termas de Diocleciano. Michelangelo Buonarroti convirtió aquel lugar, actual Museo Nacional de Roma, en una maravillosa cartuja de la cual subsiste la iglesia, Santa María de los Ángeles. El claustro y las celdas de los monjes, que pueden ser admiradas exteriormente desde el lado del Ministerio de Finanzas. Pero los compañeros de Bruno no se encontraban bien en medio de la urbe y muchos regresaron a Grenoble. Bruno se convirtió en consejero del Papa, mientras estaba fundando nuevas cartujas al sur de Italia. Murió en el desierto llamado Delle Torre, en la diócesis de Squillace, en Calabria, el día de hoy del año 1101. La Orden de los Cartujos llegó a su máximo desarrollo en 1510. Contaban aquella fecha con 95 fundaciones, reducidas actualmente a unas 20. En España tenemos cartujos, por ejemplo, en Miraflores, en Burgos, y hay también cartuja femenina como Benifassá en Valencia. Damos gracias a Dios por la obra y la vida de San Bruno y de los cartujos. Yo os abrazo y os deseo muy buen domingo. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.